Con el quiz 3 tenemos igualmente 10 preguntas hablando de enzimas, de las dinámicas de las enzimas y las soluciones buffer. La primera pregunta hablaba de, ¿se puede definir una enzima como una estructura proteica que cataliza la reacción de un sustrato convirtiéndolo en un producto? Es decir, una enzima básicamente es una proteína. Recordemos con respecto a las estructuras de las proteínas, aquí tenemos en este nudito una estructura terciaria y recordemos que cuando unimos varias estructuras terciarias obtenemos estructura cuaternaria de la proteína. Una enzima es una proteína. ¿Y qué hace una enzima? Es un catalizador, o sea, un acelerador, o imaginen ustedes cómo hacemos para coger madera y convertirla en carbón, por ejemplo. Básicamente se necesita gasolina y un fósforo. Eso viene siendo un catalizador. Eso es una enzima, lo que permite que A se convierta en B o que un sustrato se convierta en un producto. La segunda pregunta decía, con respecto a la acción de las enzimas, la ley de Michaelis-Menten indica. Básicamente esa ley lo que indica son lo que nos muestra son las diferentes etapas que sigue el sustrato para transformarse en un producto. Entonces básicamente ustedes van a encontrar esta gráfica donde les van a hablar de la velocidad de la reacción, ¿cierto? Toda reacción va a tener una velocidad máxima, inicia muy despacio y alcanza su clímax y luego se sostiene en el tiempo. Esa es la velocidad de la reacción. Y digamos que lo que me está indicando esa ley de Michaelis-Menten es que existen diferentes etapas y básicamente están determinadas por la concentración del sustrato. Existe una constante, ¿cierto?, de esta ley que básicamente dice que la concentración a la cual un sustrato obtiene la mitad de la velocidad máxima, eso se llama la constante de Michaelis-Menten. Es decir, esto que se muestra aquí, si ustedes observan, esta sería la velocidad máxima, ¿cierto? La alcanzaríamos por acá, es decir, la mitad sería más o menos acá. Entonces, básicamente, la ley de Michaelis-Menten está indicando que un sustrato no se degrada a la misma velocidad siempre, ¿cierto? Y que dependiendo de la concentración del sustrato, esa velocidad va a variar. La tercera pregunta, y decía, los factores que afectan la actividad de una enzima son, aquí los tenemos. Tenemos el pH, ¿cierto? Generalmente con pHs muy, digamos que muy altos, la reacción no es tan, perdón, con pHs bajos, ¿sí?, más o menos entre 3 y 4 se tiene una alta reacción, pero cuando ya se pasa a pHs muy altos, por arriba de 6 ya la reacción es muy mala. La concentración de la enzima, generalmente mayor concentración aumenta la reacción de la enzima, pero siempre llega a un techo. Por más enzima que se tenga, siempre se llega a un techo y siempre se estabiliza acá. Y la temperatura, generalmente temperaturas extremas afectan la actividad de la enzima. Si se tienen temperaturas muy bajitas, como aquí en esta raya, miren, esta es la que muestra la temperatura, esta de aquí es muy bajita y esta de aquí es muy alta. ¿Dónde se presenta la mayor actividad enzimática? Por acá, en temperaturas entre 30 y 38 grados Celsius. Entonces básicamente esa era la respuesta. Posteriormente tenemos una de dos formas en las que actúa una enzima sobre un sustrato, como es. Básicamente tenemos esto. Una enzima, es decir, una proteína grandecita con una forma particular, y ella va a adherir al sustrato, a una partícula de sustrato, y forma un complejo enzima-sustrato, como ustedes lo ven acá. Y este complejo se va a convertir en un producto. Pero ojo, para cada sustrato existe una cantidad de enzima. Si hay más sustrato, debe haber más enzima. No obstante, hay algunas enzimas que no obedecen a esta norma y con menor cantidad de enzima generan una mayor respuesta. Pero recordemos que todo este proceso para que un sustrato se vuelva un producto depende de temperatura, pH, concentración de la enzima y concentración del sustrato.
La quinta pregunta decía, una solución buffer es aquella que. Entonces básicamente esto es una solución buffer, esto que ustedes ven acá. Es esa sustancia que se opone a cambios fuertes en el pH. Si yo tengo un pH, ¿cierto? Así más o menos normal, y una solución cualquiera, agua, imaginémonos, y yo le empiezo a agregar sustancias con un pH muy bajo, pues básicamente esa agua se me va a bajar el pH. Pero ¿qué pasa si yo a esa agua le adiciono una solución buffer? Ella no va a permitir que ese pH se baje, sino que se mantenga. Asimismo, si yo tengo un agua y le empiezo a adicionar una solución alcalina, el pH tiende a subirse. Pero si yo a esa solución también le adiciono un buffer, ¿cierto? Un bicarbonato, generalmente lo que va a hacer es estabilizarme ese pH entre 6 y 7. La sexta pregunta decía, la composición química de una solución buffer, ¿qué es? La solución buffer se compone de un ácido débil con una sal de ese ácido débil. Entonces, por ejemplo, tenemos el ácido acético, ¿cierto? Y tenemos el acetato de sodio, que es la sal de este ácido, acompañado de un sodio. Cuando se juntan estos dos, forman una solución buffer. Entonces recuerden, un ácido débil con una sal de ese mismo ácido. Se mezclan y forman una solución buffer. La séptima pregunta hablaba de cuáles son las funciones de una sustancia buffer. Básicamente son todas, ¿no? Regular el pH, ya lo dijimos, absorber en un medio líquido excesos de iones de hidrógeno cuando estamos sobre soluciones ácidas, iones hidroxilo cuando hablamos de soluciones alcalinas. C. Controlar el metabolismo ácido-base en células vegetales. Básicamente todos los buffer buscan que en células vegetales y también en animales se mantenga digamos que un estado de equilibrio en el pH, porque cualquier cambio brusco en el pH puede generar daño en las células. D. Mantener equilibrio entre iones con carga positiva y negativa, obviamente, iones e hidrogeniones. Entonces las respuestas todas las anteriores. La pregunta número 8 decía, los principales sistemas buffer en sistemas animales son. Entonces básicamente tenemos el sistema fosfato, el sistema de la hemoglobina, ¿sí? Recuerden que la hemoglobina, la estructura central es el hierro, y tenemos el ion bicarbonato, tal vez el más importante en saliva, en fluidos corporales, en sangre, junto con el fosfato son los dos más importantes. La pregunta 9 decía, la capacidad amortiguadora de una solución determina. Entonces básicamente, imaginémonos a esto, un vaso, ¿cierto? Un platón donde yo tengo agua y tengo cantidades iguales de iones hidrógeno e hidroxilo. Si están en equilibrio, tenemos una solución con pH neutro. Pero ¿qué pasa cuando yo le empiezo a adicionar hidrógenos, ¿cierto? Es decir, soluciones ácidas, o hidroxilos, es decir, sustancias alcalinas? Pues básicamente que una capacidad amortiguadora de una solución buffer está dada porque cuando yo le genero exceso de hidrogeniones, él me adiciona hidroxilos. Y si yo le adiciono exceso de hidroxilos, él me genera hidrogeniones. ¿Para qué? Para que siempre una solución se mantenga en un pH neutro, es decir, que así yo le adicione a una solución un ácido o una sal, es decir, algo alcalino, no hayan cambios mayores a una unidad de pH. Esa es la capacidad amortiguadora, es básicamente la cantidad de estos que denominamos iones, que se miden en miliequivalentes, es decir, la cantidad de miliequivalentes de hidroxilos o de hidrogeniones que adicionan una solución para que no hayan cambios de pH tan bruscos. Y la última pregunta decía, a medida que un animal respira más rápido, es decir, toma más oxígeno, pero también más CO2, ¿qué sucede? Entonces resulta que ustedes se van a imaginar esto. Cada vez que un animal, bueno, aquí puse el ejemplo de un humano, consume oxígeno y elimina CO2. ¿Qué pasa cuando la tasa de respiración disminuye? Pues básicamente, si disminuye, él no elimina tanto CO2, es decir, se acumula.
y de qué manera se maneja ese balance con respecto al equilibrio del pH en sangre y en general en todos los sistemas animales. Tenemos un status quo o un equilibrio cuando tenemos una cantidad constante de ion bicarbonato, por ejemplo. Pero, y aquí les puse esta gráfica, cuando la frecuencia respiratoria aumenta demasiado, ¿sí? Sucede esto que ustedes ven acá punteadito. Es decir, se empieza a acumular mayor cantidad de ¿qué? De hidrogeniones. ¿Qué sucede con el contrario? Que es la pregunta. Cuando la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Aumenta. Tenemos una acumulación de CO2 que se traduce como una alcalosis, de tal manera que la acumulación de CO2 genera una alcalosis respiratoria. Entonces recuerden, cuando se tiene una baja tasa de respiración, se genera una alcalosis.